Mariona, de apenas 8 años, llevaba 10 días sin probar bocado, ni una galleta, ni un sorbo de leche, ni siquiera su helado favorito. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, antes brillantes y curiosos, se habían vuelto apagados y distantes. Antonio, su padre, millonario y siempre rodeado de poder y lujos, sentía que su mundo se derrumbaba. Todo el dinero, los viajes, los mejores médicos y especialistas que podía contratar, parecían inútiles frente a algo que no podía controlar, la apatía de su hija. El silencio en la mansión era pesado. Los pasillos enormes y vacíos amplificaban cada pequeño sonido, un plato cayendo, un suspiro, un llanto contenido. Antonio había intentado todo: cambiar la dieta de Mariona, contratar chefs especializados, incluso terapeutas infantiles de renombre, pero nada parecía tocar su corazón ni su apetito. Cada intento fallido lo llenaba de frustración y culpa, preguntándose si de alguna manera él había fallado. La tensión era insoportable. La última vez que vio a Mariona sonreír fue antes del funeral de su madre, 3 años atrás, y esa memoria le atormentaba cada día. Lo que debería haber sido un hogar lleno de risas, juegos y amor se había convertido en un espacio de preocupación constante, visitas médicas y miedo silencioso. Cada día que pasaba sin que Mariona comiera, Antonio sentía que perdía no solo a su hija, sino también un pedazo de sí mismo. Y mientras la noche caía sobre la mansión, con sus luces doradas reflejándose en los ventanales gigantes, Antonio juró que no descansaría hasta encontrar una solución. Su hija debía volver a sonreír y comer. Mariona siempre había sido delicada. Desde su nacimiento, su cuerpo frágil requería atención constante, vacunas especiales, controles médicos semanales, dietas cuidadosamente supervisadas. Nunca fue una niña robusta ni llena de energía. Su madre la cuidaba con un amor casi obsesivo, consciente de cada resfriado, cada fiebre, cada caída. Pero ese amor, aunque inmenso, no la hizo invencible. La tragedia golpeó hace 3 años, cuando su madre murió de manera repentina. Mariona tenía apenas 5 años, y, aunque no comprendía del todo la magnitud de la pérdida, sintió que su mundo se desmoronaba. La casa, antes llena de risas y juegos, se volvió silenciosa y fría. Antonio, atrapado entre la culpa y sus compromisos empresariales, no supo cómo llenar ese vacío. Su hija comenzó a encerrarse en sí misma, a perder el apetito, a desconectarse de la vida que la rodeaba. Sus amigas del colegio la notaban distante, y los profesores alertaban de su tristeza. Mariona caminaba por los pasillos de la mansión como un fantasma, pasando horas frente a las ventanas, mirando el jardín sin realmente ver nada. Cada recuerdo de su madre era un golpe de nostalgia que la dejaba inmóvil y apática. La delicadeza que siempre la había definido se transformó en vulnerabilidad extrema, y Antonio, por más que lo intentara, no encontraba la manera de rescatar a su hija de esa nube de tristeza que la envolvía. Era un desafío que ningún médico, ni terapia, ni medicamento lograba resolver. Mariona necesitaba algo más que alimentos o vitaminas. Necesitaba amor, comprensión y alguien que pudiera tocar su corazón desde la paciencia y la cercanía, alguien que la hiciera sentir viva otra vez. Fue entonces cuando apareció Susana. Tenía 24 años, cabello largo castaño claro y una sonrisa cálida que parecía iluminar cualquier habitación. Psicóloga en formación, había estudiado con pasión, soñando con especializarse en terapia infantil, pero la vida la había llevado a trabajar en la mansión de Antonio para poder costear su máster. A pesar de la diferencia de edad con Mariona, Susana irradiaba una madurez tranquila y una paciencia que pocos adultos podían mantener. Desde el primer día, Susana observó a la niña con cuidado, notó su fragilidad, la manera en que se escondía detrás de los muebles, cómo rechazaba la comida y cómo sus ojos, llenos de tristeza, buscaban sin encontrar consuelo. Pero Susana no veía solo vulnerabilidad, veía potencial, un corazón herido que necesitaba guía y cariño. Decidida a ayudar, planeó acercarse de manera gradual, sin presión, sin expectativas, solo compañía y comprensión. Susana no solo trabajaba para ganar dinero,
Lo hacía con la intención de hacer una diferencia. Cada gesto, cada palabra, cada juego estaba pensado para abrir un canal de comunicación con Mariona, para devolverle la confianza en sí misma y en los demás. Sabía que no sería fácil, que requeriría paciencia y creatividad, pero algo en la niña la motivaba profundamente. Era más que un trabajo, era una misión, y desde ese primer encuentro, Susana supo que, si lograba tocar el corazón de Mariona, podría ser la chispa que devolviera la vida a aquella pequeña apagada por la pérdida. Desde el primer día, Susana percibió algo más que la delicadeza física de Mariona. Vio su corazón herido y su desconfianza hacia el mundo. La niña no solo se mantenía alejada de la comida, sino que también evitaba la mirada de los adultos. Cada plato que se le ofrecía era un obstáculo invisible que la hacía retroceder. Y Susana comprendió que no se trataba de capricho, era miedo, tristeza y una sensación profunda de abandono. Con cuidado, Susana se sentó a la distancia, sin forzar contacto. Habló en voz baja, sin preguntas ni exigencias. Hola, Mariona, me llamo Susana, y me encantaría conocer tu mundo, dijo, extendiendo su mano como quien ofrece un puente hacia la confianza. La niña la miró de reojo, sin palabras, pero con una chispa de curiosidad que Susana supo interpretar como un primer gesto de apertura. Durante horas observó los pequeños rituales de la niña, cómo jugaba con los muñecos, cómo evitaba la comida, cómo se encogía al menor ruido. Cada gesto le dio pistas sobre cómo acercarse. Susana comprendió que para tocar el corazón de Mariona necesitaría paciencia, creatividad y respeto absoluto por sus tiempos. No había espacio para prisas. Cada sonrisa que lograra arrancar sería una victoria significativa. Susana decidió entonces que cada acción tendría un propósito: comer delante de la niña, caminar con ella bajo el sol, leerle historias sin interrupciones, jugar sin exigencias. Sabía que solo con cuidado, cariño y consistencia podría abrir la puerta que la pequeña había cerrado tras la pérdida de su madre. Y mientras Mariona la observaba desde la distancia, Susana sintió que había comenzado un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Susana sabía que para avanzar necesitaba el apoyo de Antonio. No se trataba solo de reglas de la mansión, sino de contar con su confianza. Así que, con la calma que la caracterizaba, se acercó a él en la sala principal, donde Antonio repasaba papeles con el ceño fruncido, preocupado por la salud de su hija. Antonio, me gustaría pasar más tiempo con Mariona, jugar con ella y acompañarla en sus días. Creo que necesita a alguien cercano que le devuelva la confianza y la alegría, dijo Susana, midiendo cada palabra. Antonio levantó la vista, cansado y con un dejo de desesperación en los ojos. La propuesta parecía simple, pero él sabía que cualquier cambio era un riesgo. Su hija era frágil, y cada intento fallido lo llenaba de culpa. Después de un silencio tenso, algo en la convicción de Susana lo convenció. Tal vez era la serenidad en su voz, o la seguridad con la que hablaba de su experiencia con niños. Está bien, Susana, haz lo que creas que funcione, pero, por favor, cuídala, respondió Antonio, dejando salir un suspiro de alivio, y, por primera vez en días, una esperanza tímida. Ese permiso no era solo un formalismo, era un voto de confianza. Susana lo entendió y prometió consigo misma que haría todo lo posible por ganarse la confianza de Mariona. Era un paso pequeño, pero decisivo, el primer escalón hacia la recuperación de la niña y el inicio de una relación que transformaría a toda la familia. Con el permiso de Antonio, Susana comenzó a llevar a Mariona a pequeños paseos bajo el sol. Al principio, la niña caminaba con pasos lentos, observando cada flor, cada sombra, pero sin hablar. Susana conversaba suavemente, señalando mariposas, escuchando los sonidos del jardín y creando un ambiente seguro donde la niña pudiera relajarse. Dentro de la mansión, los juegos eran sencillos: encajar piezas de rompecabezas, pintar con acuarelas, leer cuentos con voces diferentes para los personajes. Cada actividad estaba pensada para despertar la curiosidad y la sonrisa de Mariona, sin presión, sin expectativas. Poco a poco, la niña comenzó a abrir su corazón y,
sonreía al ver los colores mezclarse en el papel. Reía con los sonidos de Susana, incluso imitaba sus gestos y palabras. La transformación no fue inmediata, pero fue real. Por primera vez en años, Mariona mostró un destello de alegría auténtica. Susana celebraba cada pequeño logro, entendiendo que la recuperación de la niña no se medía en comidas o palabras, sino en momentos compartidos de confianza y felicidad. Antonio observaba desde la distancia, sin intervenir, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un alivio genuino. Ver a su hija sonreír, aunque fuera por breves instantes, le dio esperanza. Comenzaba a entender que la verdadera medicina no siempre estaba en fármacos ni chefs especializados, sino en la paciencia, el cariño y la cercanía de alguien que realmente la comprendiera. Ese era solo el comienzo, pero un comienzo lleno de promesas, la recuperación de Mariona y la conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Susana sabía que la recuperación de Mariona no se trataba únicamente de ofrecerle comida. Primero debía cambiar la relación emocional de la niña con los alimentos. Así que decidió comer delante de ella, sin forzarla, mostrando disfrute genuino en cada bocado. Preparó frutas frescas, su jugo favorito y pequeñas galletas, dejando que la niña la observara mientras sonreía y probaba con tranquilidad. Al principio, Mariona la miraba con desconfianza. Cada cucharada parecía un desafío que no estaba segura de enfrentar. Pero Susana no decía nada que pudiera generar presión. Su objetivo era mostrar seguridad, alegría y normalidad. A veces, incluso le contaba historias divertidas sobre los sabores, los colores de las frutas o los recuerdos de su infancia relacionados con la cocina, como si hablara con una amiga y no con una paciente. Fue un proceso silencioso pero potente. Cada gesto de Susana reforzaba la idea de que comer podía ser seguro, agradable y, sobre todo, sin miedo. Mariona comenzó a relajar los hombros, a mirar con curiosidad los colores del plato y, lentamente, a acercarse a los alimentos con los ojos y la mente antes que con la boca. Susana comprendió que el verdadero poder del modelado positivo residía en la constancia. Día tras día, la niña veía que la comida no era una amenaza, sino un momento compartido lleno de calma y placer. Esa pequeña transformación invisible era un gran paso, la semilla de la confianza estaba plantada, y Mariona empezaba a notar que, a su lado, los alimentos podían ser aliados, no enemigos. Una mañana, Susana decidió dar un paso sutil pero significativo, acercó un vaso de jugo y una galleta a Mariona, sin presionarla. La niña la miró, dudando, como si observara un territorio desconocido. Susana sonrió con calma y dijo suavemente, «Solo prueba un sorbo, no más. Yo estaré aquí contigo». Mariona, con manos temblorosas, tomó el vaso. Un pequeño sorbo se convirtió en otro, mientras Susana la animaba con palabras tranquilas y juegos sencillos. Cada gesto era una celebración silenciosa, un aplauso con los ojos, un muy bien susurrado, un guiño cómplice. La niña se sintió por primera vez que podía elegir probar sin miedo, sin juicio, sin expectativas. Ese pequeño logro cambió el ambiente en la mansión. Los pasos de Mariona se hicieron más seguros, su mirada más brillante y su sonrisa más cercana. Para Susana, cada sorbo era un triunfo silencioso que consolidaba la idea de que el cambio real no ocurría de golpe, sino en micro momentos de confianza y cercanía. Antonio, al observar desde la distancia, sintió una emoción intensa. Por primera vez veía a su hija superar un miedo profundo, aunque fuera en la intimidad de un pequeño gesto. Ese avance, aunque mínimo para el mundo, era monumental para ellos, una batalla ganada contra la apatía que había consumido la alegría de Mariona durante años. Con cada día que pasaba, Susana y Mariona fortalecían un vínculo silencioso pero poderoso. Las actividades diarias, los paseos bajo el sol y los juegos sencillos comenzaron a convertirse en rituales que daban seguridad y alegría a la niña. Ya no había prisa, ni presión, solo momentos compartidos donde Mariona podía ser ella misma. Poco a poco, la niña empezó a hablar más, a mostrar sus gustos, a pedir jugar o caminar por los jardines. Susana escuchaba atentamente,
validando cada sentimiento y cada pequeño logro. La confianza crecía con cada sonrisa, con cada carcajada, con cada comida compartida aunque fuera mínima. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenaba de la energía cálida de su conexión. Mariona ya no se sentía sola. Tenía a alguien que la comprendía, que la acompañaba y la cuidaba sin expectativas ni juicios. Esa sensación de seguridad fue clave para que empezara a reencontrarse con su propia alegría y curiosidad. Susana comprendió que la verdadera recuperación no era solo física, sino emocional. Alimentar el cuerpo también requería nutrir el corazón. Antonio, observando desde lejos, sentía una mezcla de alivio y esperanza. Su hija comenzaba a florecer nuevamente, y la presencia de Susana había transformado no solo los hábitos de Mariona, sino toda la atmósfera de la casa. Por primera vez en años, la mansión resonaba con risas genuinas, y Antonio supo que estaban dando los primeros pasos hacia la reconstrucción de la felicidad perdida. El aroma a vainilla y chocolate llenó la cocina de la mansión, mezclándose con los rayos de sol que se colaban por los enormes ventanales. Susana, con delantal y una sonrisa tranquila, miró a Mariona y le dijo: «Hoy vamos a hacer algo especial, nuestro propio pastel». La niña, al principio tímida, dejó escapar una pequeña sonrisa. Ese era un territorio seguro, un juego que invitaba a la creatividad y la diversión. Con cuidado, Susana enseñó a Mariona a medir la harina, romper los huevos y mezclar los ingredientes, explicándole cada paso con paciencia y comprensión. Cada gesto estaba pensado para que la niña sintiera que podía participar, decidir y disfrutar sin presión. Al principio, Mariona derramó un poco de harina y Susana se rió con ella, haciendo que la risa llenara la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, la apatía desapareció, reemplazada por la emoción y la diversión de crear algo juntas. Cuando el pastel estuvo en el horno, Susana preparó una pequeña degustación para Mariona, un trozo tibio, recién horneado, decorado con fresas y un toque de crema. La niña lo tomó con manos temblorosas, y al primer bocado, sus ojos se iluminaron. Era la primera vez en 10 días que Mariona comía de verdad, con entusiasmo y sin miedo. La niñera no solo estaba ofreciendo comida, estaba ofreciendo confianza, alegría y seguridad. Antonio, desde la sala contigua, observaba en silencio. Su hija, la pequeña heredera del imperio, reía, jugaba con la harina y disfrutaba de cada cucharada. Sentía una emoción que no había experimentado en años, gratitud y esperanza. Susana no solo estaba ayudando a Mariona a comer, sino a reconstruir su mundo emocional, con comprensión, paciencia y cariño. Ese día, cocinar juntas se convirtió en un ritual mágico. La niñera y la niña compartieron no solo recetas, sino confianza, alegría y risas que llenaban la mansión, recordándole a Antonio que, a veces, el amor y la comprensión eran más poderosos que cualquier fortuna. El sol entraba por los ventanales de la mansión, iluminando el rostro de Mariona mientras se sentaba a la mesa con un plato lleno de frutas y un trozo de pastel recién horneado. Esta vez no había miedo ni desconfianza, había curiosidad y una chispa de alegría en sus ojos. Cada bocado que tomaba era un pequeño triunfo, una señal visible de que la transformación que Susana había sembrado estaba dando frutos. Susana la observaba con una sonrisa cálida, sintiendo como cada gesto de la niña reflejaba confianza y seguridad. La niñera había logrado algo más que enseñarle a comer. Había enseñado a Mariona a disfrutar de la comida, a sentirse dueña de sus elecciones y a encontrar placer en lo cotidiano. Cada cucharada, cada mordisco, era una victoria silenciosa que llenaba la mansión de una energía positiva que hacía meses no se sentía. Antonio, desde la sala contigua, miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Su hija, la heredera del imperio, que durante días se había mantenido apática y distante, ahora reía mientras decoraba su pastel con Susana, untando crema y colocando fresas con entusiasmo. Cada pequeña mejora, cada sonrisa genuina, le recordaba que su riqueza más valiosa no era el dinero, sino la felicidad y salud de Mariona. El cambio no pasó desapercibido. La mansión, antes silenciosa y fría,
vibraba con risas y conversaciones, con pequeñas bromas entre la niñera y la niña. Mariona comía con alegría y, más importante aún, se sentía segura y querida. Susana había logrado lo que nadie más había podido: devolverle a la niña la capacidad de disfrutar, mientras construía un vínculo basado en comprensión, paciencia y cariño genuino. Ese día, Antonio entendió que la recuperación de su hija no era solo física, sino emocional. Ver a Mariona comer con entusiasmo y reír sin miedo le llenó el corazón de esperanza. La felicidad de su hija, gracias a la niñera, empezaba a brillar de nuevo. El sol de la tarde iluminaba el salón de la mansión mientras Antonio observaba a su hija jugar con bloques de colores sobre la alfombra. La misma niña que hace apenas unas semanas se había mantenido apática, sin probar bocado, ahora reía mientras construía torres con dedicación y entusiasmo. Ese cambio no solo era físico, era emocional. Cada gesto de Mariona reflejaba seguridad, alegría y un interés genuino por su entorno, y Antonio sentía un alivio profundo que llenaba su corazón. Decidió sentarse a su lado, sin prisas ni expectativas. Comenzaron a hablar sobre los bloques, los colores y las pequeñas historias que la niña inventaba. Antonio escuchaba con atención, riendo con ella, aplaudiendo cada logro. Era un momento simple, cotidiano, pero para ambos era un renacimiento, la reconstrucción de su vínculo perdido tras la muerte de la madre de Mariona. Por primera vez, Antonio comprendió que la riqueza de su imperio no podía compararse con el tesoro de la sonrisa de su hija. Cada día, dedicaba más tiempo a estos momentos, desde leer cuentos hasta caminar por los jardines. La presencia de la niñera, Susana, seguía siendo fundamental, pero Antonio empezaba a experimentar la satisfacción de ver a su hija prosperar bajo su cuidado y la guía paciente de alguien que comprendía su fragilidad. Aprendió que, como millonario, podía proveer todo lo material, pero la verdadera riqueza estaba en dedicar tiempo, escucha y amor a su hija. La conexión se fortalecía con cada gesto y cada mirada compartida, mostrando que el cuidado emocional no tiene precio, y que la paciencia y la comprensión son los pilares del verdadero vínculo padre-hija. Con cada día que pasaba, la relación entre Susana y Mariona se consolidaba de manera inquebrantable. La niña ya no la veía solo como la niñera que venía a preparar comidas o supervisar juegos. La consideraba una amiga inseparable, alguien que la entendía, escuchaba y apoyaba sin juicios. Cada tarde, juntas inventaban historias, pintaban cuadros o preparaban meriendas, y en esos momentos, la mansión se llenaba de risas que parecían resonar en cada rincón. Susana mostraba siempre paciencia, comprensión y creatividad. Nunca forzaba a Mariona a comer ni a participar. Solo ofrecía compañía, juegos y ejemplos de confianza y alegría. La niñera entendía que la verdadera sanación emocional no se logra con presiones, sino con cariño genuino y respeto por los tiempos de la niña. Mariona, por su parte, se sentía segura y querida, disfrutando de la libertad de ser ella misma, algo que hacía años no experimentaba. Ese vínculo cercano enseñaba también a Antonio una lección invaluable: la confianza y la amistad podían abrir caminos que la autoridad o el dinero no lograban. La presencia constante de Susana permitió que la niña desarrollara autoestima, alegría y curiosidad nuevamente. Cada abrazo, cada sonrisa y cada juego compartido reforzaban el aprendizaje. La comprensión y el cariño son herramientas poderosas para reconstruir corazones. La niñera no solo estaba ayudando a la niña a comer, estaba ayudando a reconstruir su mundo, demostrando que la verdadera riqueza reside en el amor, la paciencia y la dedicación sincera. Antonio observaba con atención cómo Susana interactuaba con Mariona. Cada gesto, cada palabra y cada risa compartida revelaban un cuidado excepcional. La niñera no solo estaba cumpliendo un rol profesional, estaba ofreciendo comprensión, paciencia y un acompañamiento emocional profundo que Antonio sabía que su hija necesitaba. Ver a Mariona sonreír, comer con entusiasmo y mostrar curiosidad por el mundo lo llenaba de admiración y gratitud. Como millonario, Antonio podía contratarlo mejor en médicos, chefs o terapeutas,
pero entendió que nada de eso reemplazaba la presencia constante y el afecto genuino que Susana brindaba. Aprendió que la riqueza material es importante, pero no puede sustituir la cercanía, la empatía y el tiempo compartido. La niñera había logrado algo que ningún lujo había podido: devolverle a su hija la alegría, la confianza y las ganas de vivir. Cada día, Antonio se acercaba más a la dinámica de Susana y Mariona, participando sin invadir, admirando sin interrumpir. Esa presencia constante de la niñera se convirtió en un ejemplo de cómo el cuidado emocional puede transformar vidas. Antonio comprendió que Susana no solo estaba ayudando a su hija a recuperar la alimentación, sino a reconectar con la felicidad y con él mismo como padre. La niñera se convirtió en un pilar de aprendizaje. La comprensión, la paciencia y el cariño constante pueden abrir caminos donde la preocupación y el dinero por sí solos no llegan. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora vibraba con risas, conversaciones y alegría compartida. La presencia de Susana no solo fortalecía a Mariona, sino que enseñaba a Antonio que la verdadera riqueza reside en las relaciones humanas y la dedicación sincera. Antonio notó un cambio en sí mismo mientras observaba a Susana interactuar con Mariona. No era solo admiración por su paciencia o su profesionalidad como niñera. Había algo más profundo, una atracción que crecía con cada sonrisa, cada gesto comprensivo y cada forma en que cuidaba a su hija. Cada detalle, desde la manera en que Susana alentaba a Mariona a probar un bocado hasta cómo se inclinaba para secar suavemente sus manos después de jugar, despertaba en Antonio sentimientos que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, la conciencia del mundo delicado que rodeaba a su hija lo mantenía cauteloso. No quería precipitarse ni confundir a Mariona, que todavía estaba reconstruyendo su confianza y alegría. Sabía que cualquier paso en falso podría afectar la delicada armonía que habían logrado, así que decidió acercarse lentamente, valorando la paciencia y la comprensión que había aprendido a apreciar en Susana. Mientras Susana reía con Mariona durante un juego de construcción de torres de bloques, Antonio sintió un calor en el pecho, no solo por la felicidad de su hija, sino por la presencia de la niñera que había transformado su hogar. Cada mirada compartida entre él y Susana estaba cargada de reconocimiento silencioso, un entendimiento tácito de que algo especial estaban haciendo. Antonio comprendió que, al igual que con su hija, debía avanzar con respeto y cuidado, sin presionar ni apresurar nada. Ese primer vínculo romántico no se trataba de palabras grandilocuentes, sino de gestos pequeños, de cercanía y de admiración mutua. Antonio entendió que la paciencia y la comprensión, las mismas herramientas que Susana usaba con Mariona, serían clave también en su relación naciente con ella. Era un sentimiento que crecía, silencioso pero firme, y que prometía transformar su vida familiar en algo más pleno y feliz. Era un día luminoso en la mansión, y la atmósfera estaba cargada de una energía alegre y festiva. Mariona, con su delantal manchado de harina y un brillo nuevo en los ojos, estaba sentada frente a la mesa del comedor. Sobre ella, un plato lleno de frutas, galletas y un trozo de pastel recién horneado esperaba. Por primera vez en meses, la niña iba a disfrutar de una comida completa frente a toda la familia. Un momento que simbolizaba mucho más que nutrición, era un triunfo emocional, una señal de recuperación y confianza. Susana, con su habitual paciencia y comprensión, se sentó a su lado, guiando con suavidad a Mariona mientras tomaba cada bocado. Antonio observaba desde la cabecera de la mesa, con un orgullo profundo y un nudo en la garganta. Ver a su hija reír, disfrutar de la comida y compartir palabras con ellos era un milagro cotidiano. Cada sonrisa, cada mordisco y cada gesto de alegría se celebraba como una victoria silenciosa sobre los días oscuros que habían vivido. El pastel, decorado con fresas y crema, se convirtió en un símbolo de la transformación de Mariona. Sus manos pequeñas, ahora libres de miedo, lo sostenían con entusiasmo mientras compartía trozos con Susana y Antonio. La mansión, que antes parecía fría y silenciosa, vibraba con risas, conversaciones y felicidad compartida. Antonio comprendió que la verdadera celebración no estaba solo en el pastel, sino en la recuperación de la seguridad,
la alegría y el bienestar de su hija. Cada pequeño logro de Mariona era un recordatorio de que la paciencia, la comprensión y el cariño, representados por la niñera, habían cambiado sus vidas para siempre. Ese día se convirtió en un hito emocional, una demostración tangible de amor, resiliencia y esperanza. La transformación de Mariona se consolidaba cada día. Ya no era la niña frágil y apática que temía probar un bocado. Ahora mostraba fuerza, alegría y seguridad en sí misma. Cada paso que daba, cada sonrisa que compartía y cada juego que inventaba reflejaba la confianza que había construido junto a Susana. La niñera se había ganado un lugar especial no solo en el corazón de la niña, sino también en el de Antonio, quien la veía como un pilar indispensable en la vida de su familia. Mariona se sentía segura y acompañada, consciente de que tenía a alguien que la comprendía, la escuchaba y la apoyaba sin presiones. Susana había logrado algo más que enseñar a comer o a jugar. Había enseñado a la niña a confiar nuevamente, a abrir su corazón y a disfrutar de la vida sin miedo. Cada tarde juntos era un recordatorio de la importancia de la comprensión, la paciencia y la compañía constante. Antonio observaba esa relación con gratitud y admiración. La niñera, con su cariño y profesionalidad, no solo había transformado la vida de Mariona, sino también la suya. Aprendió que la verdadera riqueza de su mundo millonario no estaba en las propiedades ni en las cuentas bancarias, sino en los vínculos humanos que cultivaba. La felicidad de su hija y la dedicación de Susana eran tesoros que ninguna fortuna podía reemplazar. La confianza mutua se convirtió en el corazón de su hogar. Mariona sonreía con libertad, Antonio disfrutaba de su papel como padre presente, y Susana se convirtió en la guía y amiga que todos necesitaban. Juntos, aprendieron que la comprensión, el cariño y el tiempo compartido podían transformar vidas, y que la verdadera felicidad nace de relaciones profundas y sinceras. El aire fresco del jardín de la mansión traía consigo un aroma a flores recién cortadas y un silencio cálido que solo la tarde podía ofrecer. Antonio y Susana caminaban lado a lado, disfrutando de un paseo que no tenía nada que ver con horarios, obligaciones ni responsabilidades. Por primera vez, el millonario sentía que podía mirar a la niñera como a alguien más que una profesional dedicada, alguien cuya compañía lo calmaba, lo hacía reír y lo inspiraba. Susana, consciente de la delicadeza del momento, no apresuraba nada. Cada conversación fluía con naturalidad. Anécdotas de su infancia, risas por errores de cocina con Mariona, comentarios sobre libros y películas favoritas. Antonio se dio cuenta de que su corazón latía diferente cuando ella estaba cerca, de manera tranquila pero intensa. No había gestos grandilocuentes ni palabras forzadas, solo miradas cómplices y silencios que se sentían cómodos y cercanos. El millonario comprendió que debía avanzar con cuidado. Su prioridad seguía siendo Mariona, su hija, y no quería que la pequeña se sintiera confundida ni desplazada. Sin embargo, estos paseos y charlas lo hacían ver a Susana bajo una luz distinta, no solo como la niñera que había transformado la vida de su hija, sino como una persona con la que podía compartir sueños, miedos y risas. Alguien cuya comprensión y paciencia lo atraían profundamente. Cada encuentro reforzaba un vínculo silencioso pero creciente. La confianza y admiración que Antonio sentía hacia Susana se mezclaban con la calidez y alegría que ella emanaba. La relación florecía lenta y naturalmente, sin prisas, sin presiones. Cada paseo, cada conversación y cada risa compartida era un paso más hacia un sentimiento genuino, mostrando que, al igual que la recuperación de Mariona, el amor también requiere tiempo, paciencia y cuidado. Ese día, mientras caminaban bajo la luz dorada del atardecer, Antonio supo que algo nuevo y hermoso estaba naciendo, y que con respeto y delicadeza, podía florecer sin comprometer la felicidad de su hija. La mansión estaba llena de risas que hacía meses no se escuchaban. Mariona ya comía con entusiasmo, jugaba sin miedo y exploraba cada rincón con curiosidad. Sus ojos brillaban con una alegría auténtica, y su confianza en la niñera, Susana, y en su padre, Antonio, era palpable.
Era la primera vez en años que Antonio se sentía completamente aliviado. Su hija estaba sana, feliz y llena de vida. Con la recuperación de Mariona, Antonio y Susana comenzaron a disfrutar de momentos más personales. Un atardecer, mientras recogían juguetes en el jardín, sus manos se rozaron y, sin palabras, la conexión que había crecido silenciosa se volvió tangible. Fue un instante breve pero intenso. Un beso suave y lleno de ternura que selló lo que ambos sentían desde hacía semanas. Antonio comprendió que aquel afecto no interfería con la felicidad de Mariona, sino que la complementaba, creando un hogar más cálido y completo. Para celebrar la nueva etapa, Antonio organizó un viaje a París. Los tres juntos, el millonario, la niñera que se había convertido en parte de la familia, y Mariona, su pequeña heredera radiante, pasearon por las calles empedradas, visitaron museos, degustaron crepas y rieron sin límites. Cada momento era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. La niña que no comía, que se escondía del mundo, ahora corría por los jardines de los palacios, probaba chocolates y compartía su alegría sin reservas. En París, mientras los tres contemplaban la Torre Eiffel iluminada, Antonio tomó la mano de Susana y le susurró un gracias lleno de emoción y amor. Mariona, abrazada a ellos, reía y señalaba las luces, sintiendo que todo estaba bien en su mundo. Ese viaje simbolizaba más que un paseo turístico, era la consolidación de una familia reconstruida, llena de confianza, cariño y momentos compartidos. La recuperación de Mariona, la ternura de Susana y el amor que florecía entre ellos eran un triunfo silencioso, pero poderoso, que cambiaría sus vidas para siempre. El avión aterrizó suavemente en la ciudad, pero dentro del corazón de los tres viajantes había una sensación de ligereza y alegría que ninguna turbulencia podría apagar. Mariona, radiante y llena de vida, abrazaba a Susana y a su padre, riendo sin parar mientras recordaba cada aventura en París, la Torre Eiffel iluminada, las crepas compartidas, los paseos por los jardines y los museos. La niña que había dejado de comer, que había estado apagada y triste, ahora rebosaba felicidad, energía y confianza. Antonio, con una sonrisa cálida y un brillo especial en los ojos, tomó la mano de Susana mientras caminaban hacia su mansión. Sabía que el viaje había marcado un antes y un después, no solo en la recuperación de su hija, sino también en la vida de todos ellos como familia. Frente a Mariona, con el corazón latiendo con fuerza, Antonio se inclinó y le preguntó a Susana con voz firme pero emocionada, ¿quieres casarte conmigo? Mariona, emocionada y saltando de alegría, abrazó a ambos y gritó de felicidad. Sí, papi. Sí, Susana, la niñera, con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de amor, aceptó sin dudarlo. En ese instante, la mansión dejó de ser solo un lugar de lujos. Se convirtió en un hogar verdadero, lleno de amor, comprensión y felicidad compartida. Meses después, la boda se celebró en un jardín iluminado por luces cálidas y rodeado de amigos cercanos. Mariona caminó junto a Susana, la abrazó y le susurró, «Gracias por devolverme la alegría, tía Susana». Antonio, abrazando a ambos, sintió que la vida finalmente había alineado todo, la salud de su hija, la felicidad de la familia y el amor que había florecido con paciencia y comprensión. La niñera, ahora esposa y madre de corazón, sonrió mientras Mariona lanzaba flores al aire. Entre risas, abrazos y felicidad, la historia concluía, un hogar reconstruido, una niña recuperada y una familia unida, demostrando que el amor, la paciencia y la comprensión pueden cambiar vidas para siempre. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete para no perder ninguna historia emocionante.